Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Hemos quedado de dar examen el 6 de enero, ¿puede ser? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿O era este jueves? ¿Cuándo habíamos quedado a dar exámenes? ¿Examen de segundo parcial? El 6. El 6, ¿no es cierto? Que como no les tengo listo su trabajo práctico aún, vamos a dejarlo para el 11, ¿ya? Que como es en el mismo horario no nos va a afectar. Entonces el 11 vamos a dar nuestro segundo parcial, vamos a avanzar hasta esa semana y todo lo que avancemos desde hoy hasta esa semana del 13 de enero va a ser para el último examen, más algunas cositas de la parte que ya hemos llevado, ¿ya? Bueno, ingeniero. Entonces anótense para 11, ¿ya? Ahora, vamos a avanzar un poco. Permítanme un segundo. Así vamos a seguir. Permítanme compartirles mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, Ya. Vamos a aprender un poquito de administración básica de usuarios, permisos en lo que es MariaDB. Luego vamos a ver un poco de cómo sacar backups, cómo restaurarlos y algunas otras cosas más para luego ir a avanzar un poco más de lo que es SQL avanzado, ¿ya? Por hoy voy a volver otra vez a la consola para que no se malacostumbren a otra cosa. MariaDB. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes hasta ahora siempre han trabajado solamente con este usuario, con el usuario root, ¿sí o no? ¿O han trabajado con otro usuario? ¿Qué dice? en el primero, en el primer ejercicio de venta creo que nos hizo crear uno de estudiante, algo así. Sí, pero vamos a ver si todavía lo tengo. Hay una tabla de usuarios en la base de datos MySQL. A ver, vamos a hacerle un desk. Solamente vamos a listar algunos campos, ¿ya? Necesito host user. El password no tiene sentido porque está cifrado, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí host y user. Entonces, ya lo borré, pero vamos a ver ahora cómo se hace, ¿ya? Normalmente las cuentas de usuarios jóvenes tienen dos partes, ¿ya? Una parte es el nombre de cuenta como tal, que es el que ustedes colocan cuando se loguean, ¿ya? Y la otra parte es desde dónde es válido usar esa cuenta, ¿ya? Fíjense que aquí pareciera que tengo una, dos, tres, cuatro roots, ¿ya? Y te dirán, pero si es la misma cuenta, pero no se olviden, es como si tuviera un nombre y apellido, nombre y apellido. Nada más que nosotros no avisamos esta parte de acá, ¿ya? ¿Quién le pasa al servidor cuál usuario se debe usar? El que le pasa al servidor cuál usuario se debe usar es el mismo cliente. O sea, por ejemplo, si se fijan, me voy a equivocar ya. Pongo mal. Fíjense aquí que dice el usuario root que está intentando conectarse desde localhost, acceso negado. Fíjense que
Yo puse esto, él pone otra cosa. Vamos a ver si me voy a inventar. Este usuario no existe, va a dar error porque no hay. Fíjense, él toma esto como nombre de cuenta y luego por debajo averigua qué máquina es la que estoy usando y le pasa eso al servidor. Y a través de eso es que se valida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creemos una cuenta, tenemos que saber desde dónde es válida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver el usuario user estudiante, ¿ya? Y le voy a poner, puedo crearlo así nomás, ¿ya? Ahí no le he puesto contraseña, ¿está bien? O sea que si yo trato de loguearme, voy a abrir otro CMD con el usuario estudiante, miren. Me deja. ¿Por qué? Porque no tiene contraseña. Y es porque no le puso "-p", ¿no? Aunque le ponga, le doy enter y me deja. Entonces no le puse contraseña, ¿ya? Obviamente yo les voy a mostrar cómo ponerle contraseña, si es que no le pusieron al momento de crear o si quieren cambiarlo. ¿Está claro? Entonces, en este caso ustedes dirán, pero solo le puso el nombre del usuario. Entonces, ¿desde dónde es válido usar esta cuenta? Cuando le ponen así y no le ponen desde dónde es válido usar, él asume que esa cuenta estudiante es válido usarla desde cualquier máquina que intente conectarse al servidor. Es muy diferente, ¿ya? Yo agarro y hago esto. Y le digo, es válida desde la 192.168.0.19. Y le voy a poner una contraseña, identified by, y se pone la contraseña, digamos 123, 123, y punto y coma, ¿ya? Si yo trato de usar ese usuario, 123, 123, me dice que no, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no me está dejando usar este usuario? Si vamos y vemos en la base de datos, miren, los dos usuarios existen. Fíjense que cuando yo no le pongo nada es lo mismo que le ponga @porcentaje. El detalle está que este usuario solo es válido para cuando yo esté tratando de conectarme desde una máquina que tenga esa IP. Si estoy tratando de conectarme desde otra máquina que tiene cualquier otra IP que no sea esa, y con el mismo usuario estudiante, entonces él va a decir, entonces la regla que aplica para ese usuario es esta, porque esta es específica, ¿ya? Entonces, si yo estuviera en una máquina con esa IP, ese usuario. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver qué IPs tengo, ¿ya? A ver, tengo la 1. Voy a hacer desde esta red, ¿ya? Entonces voy a agarrar, ustedes fíjense, voy a perdón, lo voy a crear. Voy a ponerle que quiero crear el usuario, fíjense. Y que se conecte desde qué IP era. 81.1. Y voy a poner que la contraseña es ABC, ABC. ¿Ya? Entonces dirán, ¿cómo lo uso? Si yo le doy acá y le pongo ABC, ABC, no lo agarra, porque él sigue agarrando. Fíjense que me está pasando. Localhost. Porque como estoy en la misma máquina, no le estoy pasando una IP de a qué máquina quiero conectarme. No pasa nada. Voy a tratar de levantar una máquina virtual, ¿ya? Donde tenga un cliente con MySQL o MariaDB, ¿ya? Entonces yo desde esa máquina, dirán, ¿cómo fuerzo a que mi máquina piense que yo estoy tratando de conectarme desde esa IP?
Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer porque los voy a confundir. ¿Ya? Si yo trato de crear de nuevo, me dice, por ejemplo, el usuario ha fallado porque obviamente ya existe. No puedo crear dos veces el mismo usuario. Fíjense. Está, mire, 1, 2, 3. Este para desde cualquier lado. Este se usa para cuando sea en particular la conexión desde esa IP. Y este se usa desde que, cuando sea desde esa IP. Vamos a ver si en esta máquina virtual tengo para poder mostrarles y hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver de qué IPs tiene esta máquina. Tiene varias que ninguna me interesa. La que me interesa es esta. Fíjense, está en esta red. Observen. A ver si tengo MySQL. Sí tengo. Ya. MySQL menos U. Voy a hacer con el usuario estudiante. Pero en esta máquina o en este cliente no quiero usarlo para conectarme a un servidor que tenga aquí en este servidor con CentOS. Quiero a la de la otra máquina. Y la otra máquina tiene la IP de las tantas IP que tiene mi máquina real. Fíjense, tiene un montón. Esta red tiene la IP 192.168.0.1 menos H 192.168 menos 0.01. Ver, no me deja. Ah, perdón, 6. Vamos a ver si me deja. Si no, fíjense, me dejó. Y no me pidió password. Ahora lo que voy a hacer, fíjense, es venir acá, a esta consola, y eliminarlo porque no me sirve para mi prueba. Y voy a crear otro, ¿ya? ¿Cómo borro un usuario? Pongo drop user, el nombre de la cuenta. Si lo borro así, estaría borrando este de acá. Esto es lo mismo que poner así. ¿Ya? Pero yo quiero borrar ese de allá, 192.168.0.19. Lo borro. Ahora voy a crear de nuevo ese, pero que pueda conectarse desde la 6. Perdón, desde la 9. Cuando la cuenta estudiante se use desde una máquina que tenga este IP, van a aplicar los permisos asignados a este y tiene que usar esta contraseña, porque si fuera este de acá, fíjense, a ese no le puse contraseña. Si yo vuelvo a intentar conectarme desde mi máquina con CentOS con ese usuario, me voy a salir, miren. Miren, me dice acceso denegado, sin password. Entonces yo tengo que ponerle que voy a darle password y le voy a pasar la contraseña 123, 123. Y fíjense, me dejó. ¿Ya? Entonces en ese punto, cuando yo listo, fíjense, sigo teniendo 3 usuarios, el para cualquier origen, para cuando el origen es de esta máquina y para cuando el origen es desde esta. Se debe asignar permisos individuales para cada uno, porque lo que aplica para este de acá, los permisos aplicados para este no son los mismos permisos para este. Son 3 usuarios diferentes, aunque tengan el mismo login, que es este de acá, pero se aplican reglas específicas porque el nombre completo de la cuenta es el login más el origen desde donde se conecta. Entonces, si
Si hay una cuenta con un apellido que es el host específico para mi IP, entonces eso es lo que el servidor de base de datos valida y con ese me va a tratar de controlar mi acceso y los permisos. Si no hay uno específico para mi usuario, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar y va a buscar el que más se parezca o el que cumpla ese detalle. Voy a borrarlo miren. Ya, voy a borrar este. Voy a hacerlo desde aquí. A ver, lo voy a borrar. Y aquí era 9. Perfecto, ya lo borré. Ahora voy a crear otro diferente, miren. Voy a decirle, es válido. Observen, miren. Ahorita si yo intento conectarme desde la consola sin ponerle el password me agarra. No estoy digitando nada. O sea que si yo le pongo así directamente, ingresa. ¿Ven? Pero observen, aquí voy a agarrar y voy a hacer porcentaje, 192, 168, porcentaje. Lo mismo acá me está pidiendo, no me va a pedir contraseña, porque ya lo borré el específico para mi host. Miren, me salgo. Y si voy acá, ven, me deja entrar sin contraseña porque ya borré el que existía particular para mi host. Entonces lo que voy a hacer es crear un usuario así, miren. No le estoy poniendo una IP específica, solamente un pedazo de IP. Le doy así y ya existe el usuario. Si yo vengo acá desde mi CentOS y trato de hacer esto, no me deja. Y dirán, pero no hay uno específico para ese IP, pero hay uno que dice cualquier IP que empiece así. Entonces, mi IP es la 9. Entonces entra dentro de ese rango de usuarios. Entonces le voy a poner 123, 123 y fíjense, ingresa. Si yo busco en la consola el usuario, miren, me sale así como lo puse. Tengo 3 usuarios. Usted siempre tiene 3, pero no puede crear más. No puedo. Miren, acá hay 4, ¿no ven? 4 root. Y seguro cada root tiene sus permisos particulares. ¿Ya? Entonces, siempre una cuenta, ¿ya? Está asociada a un origen. Que ese origen puede cubrir varias máquinas, todas las máquinas, algunas máquinas o solo una máquina. ¿Ya? Si solo ustedes le ponen directamente un nombre en particular, en donde dice host, o una IP en particular, solo va a aplicar esa contraseña y esos permisos para cuando usted se conecte desde esa máquina. Cuando pongo una cuenta y le pongo porcentaje, es para todas las demás, siempre y cuando no haya una en particular que se parezca más a la IP o al nombre de la máquina desde donde yo me conecto. Entonces, lo que hace el gestor de base de datos dice, bueno, me está viniendo este señor desde tal máquina, ¿cuál de todas? Y existe más de un user con ese nombre de cuenta. Entonces voy a comparar cuál de todos estos de acá se parece más al host o al criterio de host que me pusieron. Y dice, para esa máquina con CentOS, el host que más se parece es la que dice que puede ser cualquier host que empiece con su IP con 192.168 y después venga lo que sea. Entonces ya no aplicaría este usuario que está sin contraseña. Aplicaría en este caso este. ¿Está claro? ¿Se me está entendiendo la idea? ¿Sí o no? ¿O no me están escuchando? Que tenga por favor su cámara encendida, por favor, apáguela. Eso, gracias. ¿Se entiende lo que le estoy explicando? ¿Cómo funciona, cómo se nombran las cuentas? Por favor, Willy, su cámara, apáguela. Porque cuando usted enciende su cámara sale con esa grabación, con esa imagen de ustedes a un lado, ¿ya? Preguntas, ¿se entiende cómo se manejan los nombres de cuentas en MariaDB y MySQL? Sí, no, entiendo más o menos, no entiendo nada. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo creo un usuario con la IP genérica, o sea, con la 127?
Es lo mismo que ponerle para localhost. ¿Me entiende? Esto o esto es lo mismo. Fíjese, si usted agarra y hace esto, vamos a crearlo. No se olvide que esa IP todas las máquinas la tienen, ¿sí o no? Ya poner Sí. del 1 al 6 que les encanta a ustedes. Sí, son la IP privada. ¿Ya? Son IPs privadas de prueba, ¿no? Sí. Entonces, si yo trato de conectarme con contraseña, miren, me sigue agarrando. ¿Cómo logro que me use esa IP? Vamos a ver si puedo forzarlo. Le estoy diciendo conectate al servidor que está en esa máquina. Fíjense, no me deja. Voy a poner entonces -P. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí me deja. Cuando yo pongo una IP, cuando no pongo nada, como hace rato, él dice pasarle localhost al servidor. Cuando pongo -H y una IP, entonces te estás tratando de conectar a un servidor que está con esta IP. Pasarle la IP de la máquina, desde donde te está conectando, que está en la misma red de esa IP. Y básicamente es la misma, ¿no es cierto? Entonces, esos casos, si usted se fija, mire, puedo crear igual localhost y eso funcionaría para cuando no le pongo una IP a la que quiero conectarme. ¿Ya? No quiero, ¿por qué no le estaba dando ese ejemplo desde acá? Porque no quiero que confunda que le estoy diciendo al servidor, pasarle esta IP para que valide su cuenta, ¿no? Lo que le estoy diciendo, tratar al cliente María de Ver, estoy diciendo, quiero que trate de conectarte con el usuario estudiante a un servidor de MariaDB que está ubicado en la IP 127.0.0.1. Y él por debajo dice, ¿cuál es la IP de que tiene esta máquina que se parece más a la IP de esa red? Y es justamente la misma. Por eso en este caso entra en juego. ¿Ya? No sé si me comprenden ahí. Sí. ¿Ya? ¿Con eso respondo a su pregunta? Sí, sí, esa era. Entonces, Ingeniero, ¿sí? y digamos, ¿por qué se puede poner otros usuarios root? Y esos son también administradores. Es que cuando se crearon esos usuarios root, todos se crearon con los mismos privilegios. ¿Me entiende? Ujú. Cuando se crearon esos usuarios root, todos se crearon, o sea, cuando usted instaló el servidor y creó el usuario, todos se crearon con los mismos privilegios. ¿Qué pasa si yo quiero crear un usuario? Ahorita, por ejemplo, yo no me puedo conectar con root desde otra máquina. Por ejemplo, si estoy acá y yo trato de conectarme con root, y le pongo mi contraseña que es ABC123, miren, no me deja. ¿Por qué? Fíjense acá. ¿Hay algún root de los 4 que ven ahí que sirva para conectarse desde otra máquina que no sea la máquina local? No. No hay. Pero puedo crear, perdón, create root. Le voy a hacer generic, create user root. Pueden hacerlo así o así. Es lo mismo. ¿Ya? Para que se conecte desde donde sea. Esa va a servir para cuando sea desde otra máquina, porque para localhost el 127.0.0.1 ya tengo. Y fíjense, mi contraseña en ese, se los voy a mostrar acá para que vean que no les estoy mintiendo. Miren, cuando quieren ponerle el "-p", y no quieren que les pida ahí, ustedes se lo ponen aquí al ladito ya. ABC 1, 2, 3, miren. ¿Ingresa? No ingresa. ¿Mm? No le deja, ¿no? No hay cómo. Hay que ponerle sí o sí. ABC 1, 2, 3. ¿Ya? Antes dejaba. Antes usted podía hacer, por ejemplo, esto, -u root, -p, le ponía la contraseña
Y fíjense, con el comando MySQL sí deja. ¿Ya? Les estoy mostrando que ahí estoy obligando a poner -p y después lo que sigue es la contraseña. Con el comando MariaDB no deja. ¿Ya? No se olviden que el MariaDB como comando es el similar que originalmente había como MySQL. ¿Ya? Ahora fíjense, me voy a salir. ¿Ya? Y le voy a decir identified by y le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unos. ¿Ya? Este usuario root existe, pero este usuario root, fíjense, les voy a mostrar. Ahí, existe, ¿lo ven? Pero este usuario root no es lo mismo que los otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un usuario normal. Cada vez que ustedes crean un usuario root pero cada vez que crean un usuario nuevo en MariaDB o en MySQL, solo se crea con los privilegios mínimos. Los mínimos mínimos, que es de conectarse y hacer consultas tal vez en la base de datos de pruebas si existe. Pero ya existe, miren, antes no me dejaba desde mi centro, ¿se acuerdan? Voy a ponerle ABC 1, 2, 3. Miren, ABC 1, 2, 3. Ahora voy a ponerle los 7, 1 era, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren, sí me deja. O sea que en este caso, como estoy conectándome desde otra máquina, aquí en mi Windows, lo voy a validar, este root es el que está usando. Ese root es muy pobre, porque apenas lo he creado, no le he dado nada. Si yo quiero que ese root sea un superusuario, ya, vamos a comenzar a dar permisos. Hay que darle todos los permisos habido y por haber. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer. Voy a ir de nuevo a la consola, minimizo este CentOS. Y ahí mismo lo que voy a hacer es el comando o la sentencia SQL para dar permisos en MariaDB y MySQL es grant. Y luego le digo qué privilegios quiero darle. Le digo all privileges, le digo. Todos los privilegios, le digo. Le digo on. Siempre, como es un privilegio genérico, básicamente ustedes tienen privilegios. Son poquitos los privilegios que pueden asignar en MariaDB. Son son privilegios globales, a nivel de base de datos, a nivel de tablas, ¿ya? Y a nivel de procedimiento y funciones. Como es un privilegio global, le digo, se le pone on asterisco punto asterisco y le digo a quién le quiero dar al usuario root arroba porcentaje. ¿Esto haría que sea un superusuario como los otros? No. Sería un superusuario para poder usar todos los permisos, pero no los puede transferir a otros usuarios. Si quiero que sea un root como los otros, como ese root localhost, tengo que ponerle with grant option. Ahí. Ahí recién ese usuario root que yo creé hace rato es un superusuario idéntico al usuario que yo creé, a los que creó el sistema cuando yo instalé el servidor y habilité la instancia de base de datos. ¿Ya? O sea, lo creé antes y aquí lo que estoy haciendo es darle todos los privilegios, es más, y con la opción de transferirlo, por eso with grant option, con opción de concederlo los permisos, porque si no le pongo eso, él va a poder usar los permisos, pero no se los va a poder pasar ni quitar a otros usuarios. Con esta opción los puede pasar y se los puede quitar a todos los privilegios que hay a todos los otros usuarios, inclusive a los otros root. ¿Me entienden ahí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, ingeniero. ¿Ya? Voy a borrarlo el usuario. Drop user root arroba. Con eso estoy borrando solo ese usuario, fíjense. ¿Lo ven? Ya no hay. Hace rato existía. Ahora ya no hay. ¿Lo ven? Solo hay los otros. Ahora, algo que no les he enseñado, ¿cómo le pongo contraseña si ya lo creé sin contraseña o si quiero cambiarle la contraseña a uno? Una forma es con alter user. Alter user, por ejemplo, estudiante, arroba, porcentaje en este caso,
Y le pongo identified by y le pongo la contraseña. Voy a ponerle 3, 2, 1, 4, 5, 6. Pueden ser más largas, solamente que no quiero ponerle más. Entonces con eso yo ya le cambié la contraseña a este de acá. Solo a ese. Otra forma de cambiarle contraseña de nuevo es poner set password on, perdón, no on, for estudiante arroba y el origen. Aquí se pone igual y se le pone password, porque si no le ponen el password no va a servir luego lo que le pongan. Aunque voy a poner 123.000. A ver, probemos. Acá tengo todos estos usuarios estudiantes. Si yo trato de conectarme desde esta máquina, desde mi máquina local al servidor, ¿cuál estudiante estaría usando? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? ¿Cuál creen que estaría usando? Si yo agarro y le paso así. MySQL o MariaDB, como te dije, MySQL, menos U root, perdón, menos U estudiante, menos P. ¿Cuál usuario creen que él va a tomar como referencia? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El primero, ¿Por qué el primero? porque dice que de donde sea se conecta es el host. Ya. Aquí él está pasando localhost. ¿Cuál se parece a algo que diga localhost acá? ¿Este se parece al texto localhost? Sí, No. Tiene que ser exacto. O nombre o valor de IP. No es un nombre ahí, en este caso es IP. ¿Está claro? ¿Este se parece? No, no es localhost. ¿Este se parece? No, no es localhost. Entonces aplica el más genérico. ¿Cuál es el más genérico? Este. Miren, ¿qué pasa si no crea este de acá? Miren, me voy a conectar con ese y el contraseña era 1, 2, 3 y 3 ceros. 1, 2, 3 y 3 ceros. Se conectó, ¿no? Ahora lo voy a borrar. Ahora solo hay 3 usuarios estudiantes. ¿Alguno de esos me sirve? ¿Alguno de esos me sirve? El del 127.001, el de la 192.168, punto porcentaje, o el 192.168.81.1. ¿Alguno de esos me sirve? El primero. Pero así como se lo estoy dando el comando, ¿me sirve? Fíjense, cuando no le digo a dónde conectarse, él por debajo pasa esto. Este señor, desde aquí, desde esta máquina, se está queriendo conectar. Ninguno me serviría. Entonces yo tengo que forzarlo, en este caso, como yo estoy en esa máquina y sé que está, tengo que forzarlo que use alguna de estas. Por ejemplo, menos H 127.0.0.1. Ahí hay un servidor y coincide con el nombre que le va a pasar. Miren, me voy a equivocar. Y fíjense, localhost otra vez. Entonces aquí, por ejemplo, creo que ya ni me acuerdo cuál era la contraseña de esto. Era del 1 al 6. Veamos. 1, 3, 4, 5, 6. Ahí fíjense, con solo pasarle esto, lo obligamos al cliente a que el servidor le pase una IP en la misma red. Y como estamos en la misma máquina, le va a pasar esta misma IP. ¿Ya? Si no le pongo el "-h", pues él por debajo sí o sí le pasa localhost. Y no hay ninguna cuenta estudiante que se parezca, ¿no es cierto? Con contraseña o sin contraseña, que se parezca a localhost. Esta no es localhost. O sea, nosotros sabemos que internamente sí es, pero él no lo sabe. ¿Ya? Aquí este de root, perdón. Este de acá no se parece, de estudiantes de acá no se parece. ¿Preguntas hasta ahí?
Eh, ¿Cómo hijo? El menos H, cuando pone uno menos H, hay que poner siempre la IP a la que se quiere conectar. Pero lo que pasa es que normalmente ese sería útil desde aquí, en realidad, desde otra máquina. ¿Por qué? Porque yo aquí, por ejemplo, en esta máquina, no tengo MariaDB instalado, solo tengo el cliente. Entonces yo estoy tratando de esta máquina conectarme a la otra. Entonces no le puedo poner así nomás, menos P, porque le estoy diciendo conectate a MariaDB o MySQL, lo que sea que haya, con el usuario root y con password. Como no le estoy diciendo dónde está el servidor, él asume, no me está diciendo a qué servidor conectarse, quiere decir que el servidor está en esta máquina, en este caso, en este CentOS. ¿Está claro? Cuando yo quiero conectarme a un servidor MariaDB o MySQL que está en otra máquina, pongo menos H y especifico la IP, por ejemplo, que esa es la IP que está usando mi máquina con Windows, miren. A ver. Entonces, al hacer eso, le estoy diciendo que trate de conectarse. Claro que no se va a conectar porque no existe un usuario válido. Le dice, con el root desde esta máquina, denegado el acceso, le dice. Porque no hay ningún root, ninguna cuenta root que cumpla para poder validar un usuario con este login y este origen. ¿Está claro? El Sí, menos H entonces para especificar que quiero conectarme a un servidor que está instalado en esa máquina. Obvio, si no hay servidor de MariaDB en esa máquina, pues no se va a conectar, ¿no ves? Tiene que haber y tiene que estar el servicio corriendo. ¿Se entendió? ¿Por qué sí. ah, ingeniero, por qué se ve usted puso arriba menos H y la 192.168.0.6 y abajo le salió que no existe la 9? No sale eso. Fíjense que ustedes no saben leer los mensajes. ¿Qué dice ahí? A ver. Ustedes están casados al español, por eso normalmente están perdidos. ¿Qué dice ahí en el mensaje? Acceso denegado para los Para usuarios el root usuario root que se de está la máquina. intentando conectar desde la 192.168.0.9 usando passwords. Está diciendo que no hay cómo validar el acceso a la cuenta root cuando se conecta desde la máquina 192.168.0.9. Si usted se fija, esta máquina tiene ese IP, ¿lo ve? Entonces, eso es lo que no quería que se confunda. Parece que no me están... Cuando ustedes le pasan acá, así, le están diciendo, hay un servidor MariaDB en esta IP. Allá anda, conectate. Yo estoy en esta máquina y estoy tratando de conectarme a esta. Entonces, cuando me valide el acceso con este usuario, me lo va a validar con esta IP en esta máquina. ¿Ya? Va a intentar conectarse a esa máquina con este usuario y le va a pasar como origen esta IP. No piense que sí o sí, porque usted pone acá una IP, aquí tiene que aparecer la misma. No, aquí aparece el origen desde donde usted se está queriendo conectar. No necesariamente esto. Solo que fuera la misma máquina, ahí sí va a salir eso. Si no, no. ¿Me entiende o no? Tienen que entenderme esa parte porque es importante. Si no me entienden, están perdidos. Ya ahora sí, ingeniero, lo entendí. ¿Seguro? ¿O quiere que le explique de nuevo? Sí, porque pasa que, digamos, él toma todo en cuenta lo que, como dijo usted, que lo que hay ahí en esa máquina y no más allá, digamos. A ver de nuevo. Pues, Sí, le no lo entendí. adornen. Trate de... Lo que yo quiero que ustedes aprendan es a expresarlo como les salga para luego que nosotros lo acomodemos. No lo adornen, porque a veces cuando lo adornan lo emborrachan. A ver, vuelvan a decirme lo que me estaba diciendo, Cristian. Que la IP nombró, la IP que nombró, él no la conoce.
que solo él conoce a partir de la 9 No. o la 9. ¿Ve que no me está entendiendo? Vuelvo a explicar. Cuando usted pone así, ahí le estoy diciendo, conectate a un servidor MariaDB o MySQL, porque sirve para los dos, ¿no es cierto? Que está instalado en esta máquina, en CentOS, y ahí está corriendo. ¿Está claro? ¿Cuál es la IP que yo tengo? La IP que yo tengo es esta. O sea que daría lo mismo si yo hago esto. Ahí le estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo hace rato, nada más que estoy escribiendo más. Le estoy diciendo conectate a un servidor de MariaDB o MySQL que está instalado en esa máquina. ¿Está claro? Cuando hago ahí, le estoy diciendo conectate con el usuario root y que use password al servidor de MariaDB que está instalado y corriendo en la máquina 192.168.0.6. Y esa no es CentOS, esa es esta máquina, la que está con Windows. ¿Está claro? Cuando él intente conectarse, le va a pasar a este servidor este dato y esta IP. Entonces, perdón, esta IP. Entonces, lo que va a hacer el servidor dice, vamos a ver si hay algo que una cuenta root que encaje con su IP o su nombre dentro de esta IP o que haya un acceso para todo el mundo con porcentaje. Si hay y yo le doy mal el password, él me va a responder acceso denegado, intentaste conectarte con el usuario root desde la máquina cliente que tiene este IP, denegado. No es que tiene que salir la misma máquina del servidor aquí. Esta es la máquina del servidor, esta IP es la IP de la máquina desde donde yo quiero conectarme y que yo no la pongo, sino que el cliente MySQL por debajo se la pasa al servidor y el servidor lo toma y lo rechaza. Si quiere. Si es que yo no le doy bien la contraseña o si no existe el usuario. ¿Me entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Qué me entendió? A ver, quiero estar seguro que me entendió. ya me olvidé lo que le iba a responder, pero sí, ya lo entendí. Es que no, ya se olvidó. Tiene que decirme qué fue lo que me entendió. Si me ha entendido, puede decirme algo. Entonces, no se asuste por lo que le estoy preguntando, pero yo quiero saber que me entendió para estar seguro que no he hablado en vano y que puedo continuar sin problema. ¿Me comprende? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que me entendió? Quiero saber. No sé cómo explicarle. Pero es que tiene que salirle algo. Y si fuera examen, ¿qué me diría? ¿Mm? Si fuera examen, ¿qué me diría? ¿Mm? No, no sé. Pero es que algo tiene que haberme entendido. Si no, yo entiendo que usted no me entendió nada. ¿Me comprende? Cuando usted no me puede decir nada, no es que no me ha entendido, es que en realidad no me entendió nada. Y por eso no me puede decir nada. Eso es lo que yo comprendo. ¿Ya? Entonces ahí está mal usted y estoy mal yo, porque no me entendió nada y no sabe o no quiere decírmelo. Y yo estoy más mal porque hablé mucho y no le supe explicar lo que quería dar a entender. ¿Me comprende? Sí. ¿Quién me puede decir qué me entendieron entonces? Porque hasta ahora no me están diciendo nada. No importa si no avanzo más de esto, pero quiero que me entiendan bien.
¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué me entendieron de ahí? Que cuando usted pone MySQL menos root, es como si enlistara a todos los usuarios con hosts que tengan esa IP. Al ponerle menos H y otra IP, verifica si están, digamos, verifica si están listadas en esa tabla de usuarios. Y si no Algo. está, ¿cómo le puedo explicar? Si no hay, le dice que en este servidor usuario que root con la IP 100, o sea, la IP es, ¿cómo era? .9, no hay esta IP, la de arriba, la que le dijo. Ujú. Bueno, algo así, digamos, no sé cómo desenvolverme. Es que eso es lo que quiero que ustedes sepan decírmelo. Voy a tratar de esquematizárselo ya. Y después les voy a volver a preguntar, así que préstenme atención. Pero esta vez voy a preguntar si no hay voluntario con nombre, ¿ya? ¿Les parece justo o no les parece justo? Sí, está bien. Ya. Parece que solo Franco y Cristian vienen a clase, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Qué están viendo? Se ve blanco, ingeniero. Ya. Todo blanco. Supongan que ustedes tienen aquí un servidor. ¿Ya? Que tiene su base de datos instalada con un servidor MariaDB. ¿Ya? Está conectado a una red por este lado. Y supongan que este tiene la IP 192.168.0.6. ¿Ya? Aquí existen otros equipos, los voy a hacer como si fuera una portátil, algo así. Todos clientes, ¿ya? Ninguno servidor. Supongan que este tiene la IP 192.168.0.15, 192.168.0.30, 192.168.0.10. ¿Ya? Supongan que en la base de datos aquí existen los usuarios que voy a poner host, user, ¿ya? Supongan que existe así. El usuario, a ver, no sé. Franco. Después le ponemos la contraseña. Supongan que existe también Franco. Supongan que existe el usuario
Así. Supongan que aquí, como es servidor, también hay el cliente. Yo escribo el comando MySQL -u Franco -p. Entonces, lo que estoy diciendo en la consola, trata de conectarse al servidor que está en esta misma máquina. Como no le estoy colocando IP, él por debajo, ¿qué va a tratar de pasarle? Validar que haya conexión para este usuario franco @ localhost. Así le dice el cliente al servidor. De estos tres usuarios, ¿alguno aplica? ¿Y cuál? El primero. Primero. Ya, entonces yo tengo que pasar la contraseña de este primero. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ya. Supongan ahora que voy a borrar esto. Yo le digo conectate al host que está en esta máquina. Ahí hay un servidor MariaDB. Que es esta misma. Cuando yo hago eso, él ya no le pasa localhost. Le pasa la IP de la máquina. ¿Cuál es la IP real de la máquina? Desde donde me estoy conectando, que es esta. La misma, la 192.0. Eso, la misma, ¿no? En este caso es la misma. ¿Hay alguno de estos tres usuarios que aplique para validar ese acceso? Y otra vez la de... No, solo la de la máquina. ¿Cuál? La 192, 168.0.6. ¿Punto qué? A ver, dígame, la primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál de esas tres aplica para validar acceso de ese usuario? Aquí le he puesto 6. ¿Cuál aplica de estas tres para validar ese acceso? Él por debajo, al hacer esto, le pasa esto al servidor. Valídame el acceso de La segunda, ninguna. ingeniero, ¿qué significa ponerle porcentaje? Significa lo que sea que haya después de un 1, después de 192.168.0.1, lo que sea después de lo que haya el 1. O sea que podría ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 hasta el 199. Ya. ¿Alguna de esas serviría, alguna de estas tres, esta o esta, serviría para validar el acceso de esto que me le está pasando mi cliente al servidor de base de datos? Ninguno. Ninguno, porque ninguno aplica. Perfecto. Voy a borrar. Ahora vamos a hacer la conexión de otra manera. Están atiendo, ¿no? Porque les voy a preguntar. Ahora, supongan que estoy tratando de conectarme desde aquí. ¿Y qué pasa si yo le digo así? MySQL o MariaDB -u Franco -p. ¿A qué máquina le estoy diciendo que trata de conectarse? ¿A la de que termina en 6, a la que termina en 15, a la de 30 o a la de 10? A la de 15 nomás, a ella A misma. la de 15, porque como no lo paso, él asume localhost, ¿no es cierto? ¿Y cuál es localhost? Es la misma máquina donde estoy. Si estoy aquí, es esa máquina. Si estoy aquí, localhost es esa máquina. Si estoy aquí, localhost es esa máquina. Si estoy aquí, localhost es esa máquina. ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, no me serviría porque no tengo base de datos. No le dibujé una base de datos ahí, un servidor. ¿Sí o no? Me va a dar error. ¿Qué es lo que me pasa, por ejemplo, cuando traté de conectarme a la máquina con CentOS? Porque ahí no tengo un servidor. Me dice, le voy a decir Franco, a ver, tratemos de loguear a Franco de localhost. Pero como no hay servidor ahí, le voy a decir Franco @ localhost, acceso denegado. Le va a decir.
¿Está claro? Porque aquí no hay base de datos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Sí, sí. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo obligo a que esa máquina, de donde puse la flecha que estoy intentando conectarme, se conecte a esta maquinita de acá? Con el -H más la IP. Menos H y la IP de cuál? La 192.168.015. Punto 0. Punto. 15. Ve que no me entendieron nada. Si no hay servidor 6. acá. 6. 6. 6. ¿Qué le va a pasar este comandito al servidor? Le va a pasar Franco, que se está conectando desde dónde. Desde la 192, 198, 0.15 Exactamente. Ahora sí creo que me están entendiendo. hacia la 192, 168. 06. 06. Estos usuarios son las que hay en esta maquinita. ¿Alguno de esos aplica para validar ese acceso? El segundo. El segundo, porque dice 192, 168, 0.1 y lo que sea. Aquí en lo que sea es 5, ¿no ven? Entonces, Sí. con el usuario de este segundo, validaría. ¿Están de acuerdo? ¿Me habían entendido eso hace rato? ¿Sí o no? Sean honestos. No me gusta que sean condescendientes. No le entendí ni papa, si quieren digan. Ahorita recién le estoy entendiendo o estoy queriendo entenderlo. Ahora sí, ahí lo entendí bien. Sí. ¿Por qué no? A ver, Cristian, ¿por qué no podía decirme nada hace rato? Sea honesto. Porque la verdad es que no sabía si me hablaba usted de una sola máquina o de dos máquinas. Eso me hubiera dicho. ¿Me entiende? He tenido que adivinar. ¿Cuándo les he dicho yo? ¿Cuándo me he molestado yo cuando ustedes no me entienden? Alguna vez le digo, no me entienden, no me importa. Les he dicho, no, no, ¿eh? ¿O sí? No. No, no. Yo trato de hacer lo posible para que ustedes me entiendan, porque al final luego los voy a evaluar a ustedes. ¿Ya? Y si yo explico más, pues me van a responder mal. Y al final la nota son ustedes las que se la sacan. ¿Ya? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no ves? Entonces, ya saben que este es a donde quiero conectarme. Esto es lo que el clientito este le pasa al servidor para que él trate de validar con algo que concuerde. ¿Está claro? Bien. Voy a borrar esto. ¿Mejor con la pizarra? ¿O peor? No, está Estuvo bien. mejor. Mejor. Cuando quieran pizarra, pues pidan los jóvenes. Ahora, voy a tratar de conectarme desde esta máquina. Esta máquina de acá. Pero, ¿qué pasa si yo lo dejo así y le doy Enter? ¿Qué va a intentar hacer él? ¿A dónde va a tratar de conectarse? Localhost. ¿Y cuál es localhost en este punto? Deme en la IP. 192.168.06. No. Es la misma. ¿Cuál Punto sería? 30. Esta sería. Esta sería el localhost. No se olviden, el localhost es la misma máquina. ¿Ya? Entonces ahorita no le estoy diciendo esto. ¿Cómo hago para decirle eso y que no me entienda esta parte de acá? Lo voy a borrar. ¿Qué hay que hacer? A ver quién me dice. Usa el menos H. ¿Qué IP le pongo? ¿Dónde está el servidor de base de datos? En la 192, En la 198.0.6. punto 6. ¿Qué le va a pasar el clientito al servidor para validar? Franco, El usuario y la contraseña. arroba. ¿Qué más? Obvio me va a pedir la contraseña, eso lo estoy dejando de lado, ¿ya? Pero ¿qué le pasa a él para que identifique qué cuenta es? Franco, arroba, ¿qué más? 192.168.0.30. ¿Hay alguna cuenta de estas de acá? Supongan que todas esas son las cuentas que existan. ¿Que pueda validar ese acceso? ¿Sí o no?
No. No hay ninguna. ¿Me entendieron ahora cómo funciona la cuenta y origen de conexión? ¿Sí o no? Cuando yo quiero conectarme a otra máquina, yo le paso la IP de la otra máquina. Pero, pero mi máquina le va a enviar al servidor esto. Y por debajo le va a enviar mi IP, que lo saca del sistema operativo. ¿Está claro? Sí. Entonces, ingeniero, los clientes son las laptops, ¿cierto? Sí, en este caso serían las laptops. Y aquí estaría cliente y servidor, porque hay cliente y hay servidor. Normalmente donde hay un servidor también casi siempre está el cliente. O sea que sirve para ambas cosas. Como ustedes tienen cliente y servidor. Que tienen un servidor de base de datos en su máquina, ¿sí o no? Aunque sea una laptop, pero tienen también el cliente. ¿Estamos claros? Sí. ¿Mm? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mm, una pregunta, ingeniero. A ver, Elizabeth, dígame. Eh, bueno, aquí veo que hay un servidor y 3 clientes. Más el del Eh, servidor mismo, ¿Cómo? 4. Ajá. Ah, sí. ¿Cómo saber a cuál se va a ir? O cómo, si se está conectando con la IP del servidor. No entiendo. ¿Cómo vas a ver a cuál se va a ir eso? A ver, ¿A acláremela. cuál cliente? Porque en la segunda respuesta que da, que indica que se va a ir a la IP 30, ¿no? Que termina en 30. No, lo que pasa es que acá estoy diciendo, supongan que esta es mi consola en esta máquina, le estoy diciendo. Ah, ya. Hace Ah, rato ya. les dije, supongan que esta es mi consola en esta máquina. Y lo primero que les dije, supongan que esta es la consola en esta máquina. ¿Me entiende? Sí, Es que sí, no me tengo una olvidé de esa pantalla, parte. estoy dibujándola en la pizarra y como no tengo mucho espacio, estoy usando el mismo, nada más que con una flechita. En este caso, estoy suponiendo que es la consola en esta máquina. Hace rato supuse que era en esta máquina y la primera vez supuse que era en esta, ¿ya? Ah, ya. Sí, ya me ubiqué. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sería bueno si lo hace otra vez en la consola, Inge, en el mismo ejemplo, para que lo veamos otra vez ahí. Lo que pasa es que no tengo cómo hacerles exactamente el mismo ejemplo, pero voy a tratar, ¿ya? Pero Bueno, tengo... yo me chipé más bien en la consola. ¿Cómo? Yo me chipé más bien en la consola. Sí, pero es porque no tiene el esquema de las 3 máquinas. Vamos a ver Pero si... ahora ya me ubiqué bien. Veamos entonces. Veamos si se ubican bien, ¿ya? Vamos otra vez a la consola. Denme un segundito. No se olviden. Acá está la IP en esta red, ¿ya? Miren. ¿Cuál es el IP en la red de mi otra máquina? Esta es la máquina de mi cliente Linux. ¿Ya? Si vengo aquí, esta es la IP de donde está mi servidor de base de datos. ¿Dónde está el servidor de base de datos entonces? ¿En la que termina en 6 o en la que termina en 9? La del 6. 6. En el 6. Acuérdense, en la que termina en 6 es donde está el servidor de base de datos. ¿Está claro? Entonces acá voy a crear varios usuarios, ¿ya? Create user franco arroba ¿qué le ponemos a ver? Fíjense que no tengo de dónde conectarme con esta IP, ya, pero la voy a poner. Porcentaje. 6.1, ¿ya? Voy a crear otro que se conecte desde 192.168.0. Porcentaje. Aquí van a ser 5.2, ¿ya? Y voy a poner uno específico para el que se conecte desde la 9. Aquí van a ser 6.3.
que hago el select en la base, tengo los 3 francos. Si yo desde acá, desde esta máquina, observen acá ya, voy a filtrar solo los usuarios francos, ¿ya? Para que nada se pierdan. Solo esos 3 usuarios tengo. Si yo acá hago MySQL, o si quieren MariaDB, menos U franco, menos P, y le doy la contraseña, cuando me la pida, alguno de estos va a validar. ¿Qué le va a pasar él por debajo al servidor? Franco arroba qué. Va a decir que se conecte a la red de localhost. Va a decir, conectate a Ahí. localhost desde localhost. Le doy la contraseña, fíjense, no puedo validar el acceso para franco arroba localhost. ¿Alguno de estos usuarios me sirve para validar el acceso de franco arroba localhost? No. Pues si quieren se lo voy a cambiar así, miren, para que aparezca como está el nombre de la cuenta. Ahí. No, ninguno sirve. ¿Qué pasa si lo forzamos a usar la IP del servidor? Menos H, el servidor está acá, ¿no? Miren. Le está pasando el nombre de la computadora. Bien, le voy a pasar la contraseña. ¿De cuál usuario debería pasarle la contraseña? ¿Del primero, del segundo, del tercero para que me valide el acceso por la IP de mi máquina? ¿Puros unos, puros dos o puros tres? Voy a poner los Puros 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué le validó si acá dice el laptop RC? Lo que pasa es que él sabe que el laptop RC es esta IP, que es la misma máquina de donde me estoy conectando y la misma máquina donde está instalado el servidor. ¿Está claro? Hagamos lo mismo desde el otro servidor. ¿Ya? Si yo le digo así, ¿qué él estaría tratando de buscar un servidor en qué máquina? ¿En la que termina con 6 o en la que termina con 0? Digo, con 9. Ingeniero, estoy suponiendo que están las máquinas cableadas y todo eso, ¿no? Sí, están conectadas. Porque si no están conectadas no sirve. Ya. Termina con 6. En La la, con 6. ya, pero esta máquina es la que termina con 9. Cuando no le pongo a qué host conectarse, ¿dónde busca el servidor? Si le pongo así. ¿En En la qué? misma máquina. En En la la misma misma máquina. máquina. Como no tengo qué va a pasar, no me va a dejar, ¿sí o no? Pero yo quiero conectarme en la máquina que está con Windows y su IP es 192.168.6. ¿Qué le va a pasar a este programa cliente al servidor? Franco arroba qué. Como cuenta para validar el acceso. Franco arroba qué. ¿Mm? Quiero asegurarme que me entendieron, entonces. Franco arroba qué le... ¿No ¿Mm? era el que le puso la contraseña 5 veces 2? Ya, pero acá qué IP, a Franco arroba algo le va a pasar, ¿no ve? Ahí ese arroba va a ser un nombre de máquina o una IP. ¿Qué le va a pasar él desde esta máquina para tratar de conectarse a la que termina con 6? ¿Mm? La IP de la máquina de donde estoy tratando de conectarme, pues joven. Franco arroba 192.168.0.9. Validame en esta máquina, le estoy diciendo validame el acceso para este usuario desde esta IP. Entonces sí tiene razón, serían los 5 2. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no me deja. ¿Por qué? A ver. Porque no tiene conexión las máquinas. Sí tienen. Sí tienen conexión.
¿Por qué creen que no me agarra la con puro 2? Ahí lo voy a poner así, a ver. ¿Por qué creen que no me agarra la con puro 2? Lo voy a poner acá. Estos son los 3 usuarios que creen. Porque ¿Con cuál estaría validando el acceso desde esa máquina con CENTO? ¿El primero, el segundo o el tercero? con el tercero tendría Con que ser. el tercero tendría, porque es específico y cabalito para mi IP. Ahora, si yo Ujú. borrara ese tercero, recién tendría que usar la contraseña del segundo, porque sería la que aplica, ¿no? Entonces acá yo Ujú. tengo que poner puros 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3. ¿Ve? Me dejo entrar. ¿Entiende? Mm, ¿Se entendió ahora o sigue habiendo dudas? ¿Mm? No se olviden, el acceso a un usuario se valida cuenta que usted pone en el comando o en el cliente más la IP o nombre de la máquina de donde usted se conecta. ¿Ya? Usted especifica en el comando, si es por consola, especifica la IP del servidor a donde usted quiere conectarse. Si está en otra máquina, y si no está en otra máquina, puede poner localhost o 127.0.0.1. ¿Ya? Eso, por favor, no se olviden. ¿Está claro? ya. Ya. Bueno. Entonces, ya hemos visto cómo crear el usuario. Vamos a quedar ahí solamente en la creación de usuario para no complicarnos más. ¿Ya? Hemos visto cómo borrar el usuario, cómo cambiarle contraseña. ¿Ya? Entonces, lo que sigue es cómo darles permisos. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de ello, aunque ya no hemos adelantado al dar permiso. La sentencia grant es la que se utiliza para dar permiso. ¿Ya? Entonces, pueden haber permisos globales, permisos a nivel de base de datos, permisos a nivel de tablas, inclusive de columnas, y permisos a nivel de procedimientos y funciones. ¿Ya? Entonces, la sentencia grant, voy a minimizar esto de acá, lo voy a dejar a esto. No es porque no se pueda usar todo esto que yo estoy haciendo desde Heidi, solamente que ya no quería que se sigan acostumbrando a lo que era Heidi solamente. Quería que recuerden lo de el uso de la consola, ¿ya? Entonces, ustedes tienen varios privilegios que se dan a nivel global. Uno de ellos era all privilege. All privilege significa todos los privilegios habidos por haber. Ya existen otros privilegios ya que como fijar usuario, replicación esclavo, replicación de réplica, replicación de cliente, recarga, proceso y otros más. No lo vamos a ver eso porque no vamos a llegar a ese nivel. Pero hay privilegios a nivel de base de datos. Entonces yo puedo dar privilegios a un usuario para que pueda crear una base de datos en particular o para que pueda crear cualquier base de datos. Puedo darle permisos para borrar bases de datos o borrar una base de datos en particular, perdón, o borrar cualquier base de datos. ¿Ya? Puedo darle permisos para bloquear tablas. ¿Ya? Puedo darle permisos para crear tablas temporales. ¿Ya? A nivel de cualquier base de datos o a nivel de una base de datos. Cuando trabajamos a nivel de tablas, yo en una base de datos en particular, yo le puedo decir que puedo crear tabla. Ya utilizamos la sentencia create table, ¿no es cierto? El permiso es parecido. Puedo darle permisos para decirle que puedo modificar una o más tablas en una base de datos o en varias bases de datos, dependiendo de cómo lo ponga. Puedo darle permiso para decirle que puedo crear vistas en una base de datos o una vista en particular en una base de datos para borrar vistas o tablas en una base de datos o en varias bases de datos. ¿Ya? Para crear o modificar índices, ¿ya? Para insertar, seleccionar, para modificar, ¿ya? El contenido de las tablas en una o más bases de datos, ¿ya?
O puedo tener también privilegios a nivel de columnas. Yo puedo decir, y normalmente esos privilegios funcionan a nivel de los permisos insert, select y update. Yo puedo decirle que yo puedo insertar en una tabla, pero solo determinadas columnas. O sea que no me va a dejar insertar registros en otras columnas que no sean las que me den permiso. Y si en esas columnas no hay alguna restricción de valor por defecto, estoy fregado. También me pueden dar restricciones de que yo puedo hacer un select sobre una o dos tablas. Por ejemplo, sobre la tabla A y decir, tiene 10 campos, pero esos 10 campos solo vas a poder usar o hacer referencia al campo 1 y al campo 5. O sea que si yo hago un select sobre esa tabla número 1, tengo que ponerla a la tabla y solo voy a poder hacer referencia en el select y en el filtro y en los order by, lo que sea, solo los campos sobre los que me han dado permiso. Los otros ni siquiera, aunque yo conozca que existan, ni siquiera los voy a poder usar. ¿Ya? Entonces, esos son los permisos que hay y que generalmente vamos a utilizar. También hay algunos permisos a nivel de funciones y procedimientos que vamos a aprender más adelante a crear, que me va a permitir, si quieren modificar una rutina ya existente, ejecutarla, ¿ya? ¿Ya? Pero no lo vamos a usar mucho, solamente lo vamos a ver como conocimiento, ¿ya? Pero existen esa cantidad de permisos a nivel general de MariaDB y MySQL. Son poquitos. Si ustedes trabajan, por ejemplo, sobre un gestor de base de datos como Oracle o el gestor de base de datos de Microsoft, SQL Server, la cantidad de permisos que se manejan en esos servidores es inmensa. ¿Por qué? Porque tienen mayor funcionalidades genéricas que las que tiene MariaDB. Entonces, el aprendizaje de la administración en esas herramientas es un poco más lento porque hay que aprender más, ¿ya? Entonces, lo que vamos a aprender a partir de la siguiente clase es cómo dar permisos a diferentes niveles y cómo se hace a nivel, entonces, cómo se hace a nivel global, a nivel de base de datos, de tabla, de columna, a nivel de funciones y de procedimientos. ¿Claro? Entonces, hasta el día de mañana espero tenerles completo el práctico para que si tienen alguna pregunta la puedan hacer entre mañana y la otra semana. ¿Está claro? El jueves y la otra semana. ¿Está claro? Está bien, Está ingeniero. bien. Bueno, vamos a quedar ahí. Seguiremos el jueves. ¿Está bien?